Continuamos con nuestra clase de griego bíblico, griego del Nuevo Testamento, y en esta lección vamos a trabajar con el verbo eimi. Vamos a aprender la segunda declinación utilizando el sustantivo logos y vamos a aprender el artículo en griego. El verbo eimi significa ser, logos se traduce como palabra y aprenderemos el artículo definido en griego. Hay varias cosas que voy a mencionar antes de entrar en detalle con estos temas. Lo primero es que conforme avancemos en las lecciones vamos a ir armando la gramática, vamos a aprender morfología y vamos a tener pequeños puntos acerca de la sintaxis en griego. Es verdad que conforme avancen las lecciones vamos a ir sumando teoría, que espero que sea comprensible con los ejercicios. Es como armar un rompecabezas. Hay muchas piezas que tenemos que comprender, aprender, memorizar en ocasiones. Ese es el trabajo de la persona, del estudiante que quiera meterse en este maravilloso mundo del griego bíblico. Entramos en materia. El sistema verbal griego es complejo. Aunque parezca muy básico, en esta ocasión vamos a meternos al tiempo presente. Lo básico es distinguir entre el presente, pasado y futuro. En griego, este sistema verbal es más complejo y a la hora de traducir depende de varios factores, pero bueno, en este momento lo que interesa es distinguir el presente, el pasado que en griego sería imperfecto y el futuro. Después tenemos otros modos del verbo, como el aoristo, etc. Hablamos de modo indicativo, es lo único que vamos a mencionar por el momento. El modo indicativo expresa afirmaciones simples, formula interrogantes ordinarias. Igual que en castellano, tenemos la gran ventaja de entender la persona y número. Vamos a crear un lenguaje para entender la morfología en griego. Primera persona singular, primera persona plural, segunda persona, tercera persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos o ellas. Es importante que nos vayamos habituando a este lenguaje. Después tenemos el verbo eimi, que significa ser, indica existencia. A pesar de que se traduce así, también sirve como cópula o unión entre un sujeto y un predicado cuando éste tiene una función predicativa. Entonces, presente indicativo activo del verbo eimi es de la siguiente forma. Eimi, primera persona singular, ei, segunda persona singular, estin, tercera persona singular. Estamos con el presente indicativo activo del verbo eimi. Ahora vamos con el presente indicativo activo del verbo eimi al plural. Primera persona plural esmen, segunda persona plural este, tercera persona plural eisin. Lo importante de este verbo es que, al igual que en los dos videos anteriores, ustedes hagan ejercicios, que copien una y otra vez las tablas, que las memoricen, porque así será más fácil hacer los ejercicios de traducción. No hay escapatoria, tenemos que memorizarlos y tratar de identificarlos desde el punto de vista morfológico. Desde el punto de vista sintáctico lo veremos más adelante. Como se dan cuenta, con el verbo eimi, que significa ser, al presente indicativo activo, tercera persona singular y tercera persona plural, tenemos entre paréntesis, se los voy a poner en rojo, la letra ni. ¿Recuerdan el alfabeto en la primera y la segunda, el segundo video? Entonces, esta ni es móvil. ¿Cuándo es móvil? No se utiliza la ni en la tercera persona singular y en la tercera persona plural del presente indicativo activo del verbo eimi cuando la palabra que le sigue inicia con consonante. Se utiliza la ni cuando la palabra que le sigue utiliza una vocal o cuando finaliza la oración.
En general en griego se favorece utilizar la ni, pero tenemos estas excepciones. Entonces, es algo similar con la sigma. Recuerden que tenemos dos sigmas. Una se utiliza cuando está dentro de una palabra y la otra cuando finaliza una palabra o cuando finaliza la oración. En griego tenemos 3 géneros. Los utilizaremos como categorías gramaticales. Tenemos masculino, femenino y neutro. Vamos a hablar de casos. Por el momento solo vamos a entender el nominativo, pero posiblemente por simple relación podemos entenderlos todos. Tenemos nominativo, vocativo, genitivo, dativo y acusativo. Estas son formas distintas en las que un sustantivo, pronombre, adjetivo puede utilizarse en una oración. Hoy vamos a hacer ejercicios con el nominativo. Entramos a otro elemento importantísimo en griego, es el artículo. En griego los artículos son definidos, no existen indefinidos como en castellano. Su uso y su traducción son muy importantes y en ocasiones depende del contexto para hacer una buena traducción. El artículo, esto es muy interesante, funciona como un adjetivo que debe concordar con la palabra que modifica en caso, género y número. Haremos algunos ejercicios para entender esto. La declinación del artículo es la siguiente. No tenemos vocativo en el artículo. Entonces, el nominativo masculino singular es jo, el genitivo tú, dativo to y acusativo ton. Este es el masculino singular del artículo. Después tenemos el artículo femenino singular, nominativo ge, genitivo tes, dativo te y acusativo ten. Venimos con el neutro, nominativo to, genitivo tú, dativo to y acusativo to. Puede surgir la pregunta, ¿por qué el nominativo y el acusativo se escriben igual? En esta ocasión tengo que mencionarles simplemente que depende del sustantivo o del adjetivo que le sigue. También nos da información el contexto para saber si es neutro, nominativo o un neutro acusativo. Lo veremos con más detalle en los ejercicios. Después vamos con el plural masculino del artículo, nominativo hoi, genitivo ton, dativo tois y acusativo tus. Plural femenino, nominativo ai, genitivo ton, dativo tais, acusativo tas. Y por último, el plural neutro, nominativo ta, genitivo ton, dativo tois, acusativo ta. Nuevamente, al igual que el verbo eimi, tenemos que hacer muchas repeticiones del artículo en griego. Considero que para entender un poco la función predicativa de los adjetivos y para hacer una buena morfología en griego, tanto el verbo eimi como el artículo son fundamentales. Nuevamente, aquí no hay escapatoria, tenemos que memorizarlos. En esta ocasión se nos presentan de esta forma, con nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Hay otros libros que utilizan nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Depende del libro. Esto es simplemente el orden en que aparece, pero la escritura es lo mismo. Entonces, el libro de James Sweatman nos propone este orden, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. El libro del profesor Flaminio Poggi propone un orden diverso, nominativo, acusativo, genitivo y dativo. Es una explicación para que tengan claro que el orden cambia dependiendo del libro, pero es lo mismo. Aquí está el caso nominativo. El nominativo, como podría entenderse en castellano, es el sujeto de una proposición.
indica el tema principal, el sujeto del discurso sobre el cual se está hablando. Y ahora tenemos el sustantivo logos. Vamos a aprender el sustantivo logos en la segunda declinación de 3 que posee el griego bíblico, o el griego en general. Como ven, en negro tengo el tema y en rojo la desinencia o la parte que cambia. Se recomienda aprender esta segunda declinación de las 3 que tenemos porque es la más usada, es la más fácil, la más estable por así decirlo, y la que más se parece al artículo que acabamos de aprender. Entonces, con tal de ir repitiendo el lenguaje que estamos aprendiendo de morfología, vamos a decir que tenemos el nominativo masculino singular logos, después tenemos el vocativo masculino singular loge, después tenemos el genitivo masculino singular logo, después tenemos el dativo masculino singular logo y por último el acusativo masculino singular logo. Ven, la parte roja es la que cambia, sería su desinencia. Y en plural tenemos nominativo masculino plural logoi, vocativo masculino plural de igual manera logoi. ¿Cómo diferenciamos si es nominativo o vocativo? El contexto nos clarifica. Regularmente hay un punto exclamativo cuando es vocativo, porque vocativo es una exclamación, una afirmación. El genitivo masculino plural logon, el dativo masculino plural logois y el acusativo masculino plural logos. Al igual que el artículo, estamos invitados a memorizar esta segunda declinación y no hay escapatoria. Tenemos que memorizarlo, repetirlo, escribirlo todas las veces posibles. Hay un elemento que tenemos que tener durante todo nuestro curso en griego y es la concordancia. Un adjetivo debe concordar con el sustantivo o con el pronombre, en caso género y número. Aquí tenemos un ejemplo. Jo, en rojo, ángelos, en verde, agathos, que es un adjetivo, estin, que sería el verbo, eimi. Eimi, ei, estin. Es un verbo, tercera persona singular. Vean, ángelos es el sujeto de estin. Agathos, estin, el adjetivo agathos, concuerda con el sujeto implícito de la tercera persona singular del verbo estin. Estin está en tercera persona singular, es decir, reclama a él, a un sujeto que está implícito o tácito. ¿Cómo sabemos que el sujeto implícito está en tercera persona singular? Porque agathos está en nominativo. Y recordemos que el nominativo hace referencia exactamente al sujeto sobre el cual se está hablando, o el tema principal. Está en nominativo también. Entonces, agathos, el adjetivo, está en nominativo masculino singular. Vemos que el sustantivo está en nominativo masculino singular, artículo nominativo masculino singular y estin es tercera persona singular del verbo. Por lo tanto, confirmando que el sujeto de estin es masculino singular, agathos estin, el adjetivo con el verbo, se traduce él es bueno, porque tenemos el sujeto implícito, él es bueno. Como es nominativo, podemos hacer la pregunta, ¿quién es bueno? Jo, ángelos. Haciendo una traducción más o menos literal sería, el ángel, el mensajero, es bueno. Esta es la concordancia. ¿Ven cómo todo se unifica cuando hacemos un ejercicio básico de morfología? Con el artículo, con la segunda declinación, tanto en el sustantivo como en el adjetivo, y con el verbo, eimi, que puede ser también un verbo cópula. Les dejo el vocabulario que utilizaremos
en los ejercicios de esta lección, lo importante es aprender un primer significado. Por ejemplo, tenemos agathos. James Swedman nos regala el genitivo y el artículo, pero lo veremos más tarde porque no hemos visto todavía los demás casos, el genitivo, dativo, el acusativo, etc. Agathos significa bueno. Después tenemos ángelos, mensajero, agios, santo, adelphos, hermano, antropos significa hombre. Estas palabras que ven acá, que les voy a remarcar en rojo, es de dónde vienen esas palabras. Antropos, antropología, antropos, logos, el estudio del hombre, por ejemplo. Podemos hacer una primera traducción de esa forma. Después tenemos el verbo eimi, que significa yo soy, estoy, existo. ¿Por qué utiliza la primera persona singular? Porque eimi está en primera persona singular, entonces reclama al pronombre de la primera persona singular. Después tenemos un verbo eipen, que es del ego, es decir, y está en imperfecto, o en auristo, mejor dicho. Lo vamos a ver más adelante. Ergetai, viene, llega, está viniendo, llegando. Theos, se traduce como Dios, y de aquí viene la palabra teología. Theos y logos, el estudio de Dios. Kalos es un adjetivo que significa bello o bueno. Cosmos, mundo. Kyrios, Señor. Logos, palabra, discurso, cosa. Aquí tenemos el artículo ho, en, to. Estos son solamente los artículos al singular, masculino, femenino y neutro, en nominativo. Holos, entero. Aquí tenemos un adverbio de negación, u. Este adverbio de negación inicia con consonante, uk. Un adverbio de negación que se escribe así cuando la palabra que le sigue inicia con una vocal con espíritu suave, y ux cuando la palabra que le sigue inicia con una vocal con espíritu áspero. ¿Cómo traducimos estas tres? Como un no. Uranos, cielo, firmamento, y huios, hijo. Les dejo este vocabulario y de nuevo, pueden hacer fichas donde por un lado esté escrito en griego y en el reverso esté escrito en castellano. Y pueden ir haciendo los ejercicios para ir memorizando este vocabulario. Todos los estudiantes de griego son famosos porque siempre andan con sus tarjetitas en el autobús, mientras se toman un café, porque no hay vía corta, es memorizar e invertir tiempo. Vamos a hacer algunos ejercicios. El ejercicio número 1, ho, huios, eipen, eimi. ¿Qué tendríamos que tener? Claro, que primero está un artículo, como ven, nominativo masculino singular, le sigue un sustantivo, nominativo masculino singular, eipen dejémoslo por un lado, y tenemos el verbo eimi, primera persona singular. ¿Cómo traducimos esto? El artículo definido, huios, hijo, ya lo aprendimos en el vocabulario, eipen es un auristo del ego, lo vamos a aprender después, 2 puntos, eimi, yo soy. En el Evangelio también aparece ego, eimi, pronombre de la primera persona singular. Pero estos ejercicios nos ayudan simplemente para reconocer el artículo, la segunda declinación y el verbo. Ustedes pueden copiarlo y hacerlo en su escuela, en su universidad, en su trabajo. Segundo ejercicio, jojuios, nuevamente. Este es un artículo, nominativo masculino singular. Nuevamente tenemos un sustantivo, caso, género y número, que debe concordar con el artículo, por lo tanto, huios es nominativo masculino singular. Después sigue tu anthropo,
que es genitivo. Genitivo significa pertenencia, a quién pertenece. Kyrios, sustantivo. Miren, si no recuerdan la palabra, vuelvan al vocabulario. Para eso sirve memorizar y hacer estos ejercicios. Kyrios, sustantivo, nominativo, masculino, singular. Y estin, que es el verbo. Recordemos, eimi, ei, estin, esmen, este, eisin. Este es la tercera persona singular del verbo eimi. Por lo tanto, vamos a ver cómo traducimos. El hijo, johuios, tu anthropo, del hombre, artículo y sustantivo, el hijo. ¿A quién pertenece el hijo? Al hombre, porque este está en genitivo. Vamos a verlo más adelante con otros ejercicios. El hijo del hombre, Kyrios estin, es Kyrios, Señor. Johuios, el hijo del hombre, tu anthropon, el hijo del hombre, Kyrios estin, el hijo del hombre es Señor. Tenemos otro ejercicio. Ergetai, jo adelfos, jo kalos. Entonces, haciendo un esfuerzo de traducción, ergetai. Digamos que no recuerdan esa palabra. Volvemos al vocabulario. Aquí tenemos ergetai. Viene, llega, está viniendo, llegando. ¿Ok? Ergetai, jo adelfos, jo kalos. Ergetai es un verbo que está en tercera persona singular, pero dejémoslo por el momento, porque no hemos aprendido todos los verbos en imperfecto o en auristo. Dejémoslo por el momento. Entonces, jo adelfos, jo kalos. Artículo, nominativo masculino singular, sustantivo, nominativo masculino singular. Tenemos otro artículo, nominativo masculino singular, y el adjetivo, kalos, que significa bello. Si no recordamos, podemos ir a nuestro vocabulario. Bello, bueno. El hermano, hermoso, podemos poner bueno. Ergetai, viene, el verbo, ¿sí? En tercera persona singular. Vamos con el ejercicio número 4. A esta altura creo que ya están en grado de reconocer e identificar el caso, género y número del artículo y de los sustantivos, al menos en nominativo masculino singular. Por ejemplo, en el ejercicio 4, jo. Artículo, caso, género y número, nominativo masculino singular. Le sigue anthropos, un sustantivo, nominativo masculino singular, y el verbo en tercera persona, ergetai. ¿Cómo traducimos joanthropos? El artículo, el hombre viene. Vamos con el ejercicio número 5. Si han memorizado el artículo, se darán cuenta que inicia con un artículo nominativo masculino plural. El sustantivo que le sigue debe concordar en caso, género y número, por eso es anthropoi, que la segunda declinación nos indica que este sustantivo es nominativo masculino plural, por lo tanto concuerda con el artículo. Le sigue un adverbio de negación, que como ya vimos, como la siguiente palabra inicia con un espíritu suave, utiliza esta forma uk. Agioi es un adjetivo y veamos el verbo, eisin. Si memorizaron el eimi, eimi, ei, estin, esmen, este, eisin. Tercera plural del verbo eimi. Por lo tanto, esta oración está bien construida porque tenemos artículo que concuerda con el sustantivo, tenemos el adjetivo plural y el verbo que está también en plural. Entonces, concuerdan. Traducción, hoi anthropoi, no puede ser singular, por supuesto. Los hombres. No uk, agioi eisin. No son santos. Los hombres no son santos. Después tenemos estos ejercicios, el número 6, 7, 8, 9
y 10, que sí quisiera dejárselos para que ustedes hagan sus pruebas. Obviamente pueden tener los artículos en mano, el verbo eimi a mano y la segunda declinación. Creo que no hay mayor sorpresa en estos ejercicios. Y nuevamente, lo importante es repetir una y otra vez. Les recuerdo que no hay vías fáciles para aprender el griego. Conforme avancemos en la gramática y en la morfología y en la sintaxis, vamos a ir clarificando las dudas que vayan saliendo por el momento. Hasta el momento hemos aprendido el alfabeto, un poco de los acentos, los espíritus, la iota suscrita. Hemos aprendido la segunda declinación, el artículo y el verbo eimi. Los casos hemos tocado el nominativo. Más adelante iremos poco a poco con el genitivo, dativo, acusativo y en el caso de los sustantivos y adjetivos con el vocativo. Es un lenguaje que tenemos que irnos acostumbrando y por ello son los ejercicios. Así que les deseo un buen trabajo y nos vemos en la siguiente lección.